Hola, ¿cómo están? Estamos en un video más, una oportunidad genial para poder hablar de un tema actual. El tema de hoy es violencia. Empecemos. En 1 Timoteo capítulo 1 menciona que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Por qué esto tiene relación con el tema de hoy, que es la violencia? Bueno, primeramente por varias cuestiones. Vamos a hablar de dónde surgen las violencias, ¿sí? Tenemos violencias por diferencias en religión, en cultura, en razas, diferencias que pueden darse en cualquier tipo de sociedad. Bien, partiendo de esto, veamos qué es lo que nosotros sabemos de la palabra. Nosotros sabemos a través de las escrituras que Dios es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Esto quiere decir que Dios tiene el poder de hacer todo, que Dios está en varios lugares al mismo tiempo, que Él puede estar en todos los tiempos al mismo tiempo y que Él todo lo sabe. Partiendo de esto que es puntual, que es bíblico, hay mensajes que tienen que ver con capítulos de la palabra respecto al tema que necesitamos conocer. Entonces la postura de todo cristiano, ¿cuál debería ser? El lado opuesto de esta violencia que tiene las raíces en los miedos. El lado opuesto de los miedos es la confianza. La confianza que viene de conocer la palabra, de conocer de Dios y de tener también la fe de que todo ocurre bajo su completo control y bajo el conocimiento de Él. Veamos casos puntuales en la palabra, cuáles son estos casos que nos permiten conocer sobre el control que tiene Dios de todo. El primero son casos puntuales, el caso de José, por ejemplo. José tenía algo que aprender sobre las circunstancias que le iban a pasar. Ahora les dejo debajo una indicación para que puedan saber toda la historia de José. Bueno, primero, lo que él mencionaba eran dos temas puntuales. Cuando lo traicionan sus familiares, sus hermanos, y lo venden. Y por otro lado también el tema de cuando lo acusan injustamente diciendo que él había ejercido violencia sexual con una mujer que estaba casada con un hombre de poder, de autoridad. Estas circunstancias uno dice, ¿y Dios no sabía de esto? ¿Dios no estaba enterado de estas circunstancias? ¿Por qué permitió que estas cosas pasen? Bueno, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Nos cuenta el final de esta circunstancia. José, después de todas estas cosas feas que le pasaron, llega a un poder, llega a tener la capacidad de poder ayudar a su familia en un estado de gran sequía, de hambruna, a él y a sus familiares, que no eran pocos. Entonces uno ahí ya entiende que Dios de alguna forma tenía el control de esto y que Él tenía sus planes respecto a todo lo que sucedía. Y que si sacáramos de la historia estos dos eventos difíciles que le pasó a José vivir, difícilmente hubiese llegado a poder dar la prosperidad y el alimento a la gente suya, a sus hermanos, a su padre. De la misma forma nosotros podemos tener circunstancias que decimos, ¿por qué Dios permite que estas cosas sucedan? ¿Por qué Él no hace nada? ¿O por qué Él hace que estas cosas sucedan? Porque muchas veces ese es el caso. Bueno, vamos a ver otro caso puntual para hablar sobre este tema. Tenemos un caso en Primera de Pedro. Vamos a ver bien el versículo. Está en el capítulo 3. Después les dejo bien la reseña. ¿Qué es lo que dice este pasaje, esta carta, este capítulo? Lo que dice es que toda mujer que está casada en una circunstancia de casamiento tiene un gran poder, una gran influencia delante de la gente que la mira.
Menciona cómo hay personas que pueden convertirse tan solo con la actitud de ella hacia su marido. Es un gran poder que tenemos nosotros. ¿Por qué hablamos del tema? Hablamos de esto porque no tiene que ver las circunstancias por las que atravesamos lo que nosotros somos. Nosotros somos lo que somos antes de la circunstancia. Entonces, el ser violentos no tiene que ver con la circunstancia y nada justifica ser violento. Eso es lo que somos y eso tiene que ver con el carácter. El carácter que se forma con el tiempo, que es perdurable en un tiempo y que se va modificando a través de los años. Tiene una cierta duración, pero también tiene esta cosa de que se puede modificar. La palabra nos menciona que nosotros, como cristianos, en un proceso de perfección en el amor, siempre vamos a estar creciendo para qué, para ser a la estatura y a la medida de Cristo, ¿sí? ¿Cómo aprenderíamos a ser como Él sin pasar por este tipo de circunstancias? Si lo pensamos bien, ¿cómo podemos ser generosos sin tener la posibilidad de ser generosos? ¿Cómo podemos perdonar si no hubiera una persona que tenga alguna deuda con nosotros? ¿Cómo aprenderíamos a poder ser amables, a poder ser responsables, cuando las circunstancias justamente no sean favorables para que uno en nuestra carne pueda actuar de esa forma? Todas estas circunstancias nos enseñan de alguna forma y nos forman en tanto al carácter. Así que de alguna forma todas estas circunstancias tienen sus razones, tienen el por qué suceden, ¿sí? Hablemos de los tipos de violencia que hoy existen. Tenemos la violencia verbal, tenemos la violencia psicológica, la violencia económica, tenemos la violencia que tiene que ver con la negligencia, con el tiempo que uno le da a la persona que somos responsables, por ejemplo, un hijo, un cónyuge, tal vez no le hablamos. Todas estas circunstancias son violencia. Entonces, ¿cómo podemos establecer nosotros para decir yo no soy violenta o yo no ejerzo violencia en este sentido? La única forma es amar a la persona, es amar a las personas que tenemos alrededor. La palabra nos menciona respecto de esto que toda la Biblia se resume en dos versículos, en dos leyes, perdón, que dicen amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo lo que sos, y a la vez amar al otro como a vos mismo. En esto podemos entender varias cosas. Primero, que un verdadero cristiano, una persona que realmente sigue la palabra, no genera violencia. Y por otro lado, que también es una parte con actitud y con acciones que tiene que ver con el amar. No solo no hace una cosa, sino que se ocupa en hacer otra. El amar es una acción que se decide. No tiene que ver con las acciones, tienen que ver con lo que es uno. Está más relacionado con el carácter. Aquello que nosotros somos, a pesar de tener público o no tener público, es algo que es estable más allá de cualquier circunstancia, sean favorables o no. Espero que todo esto que te estoy transmitiendo te pueda servir para tu día a día, para comprender tal vez el por qué alguna persona de pronto es violenta y poder entender y poder saber también cómo reaccionar ante este tipo de circunstancias. La palabra siempre nos menciona que hay promesas cada vez que nosotros hacemos algo positivo, más allá de lo que se nos esté dando respecto a nuestra forma de proceder. ¿Sí? Hay una palabra, una promesa que está muy buena. Primero, que nosotros vamos a crecer hasta la estatura y la medida de Cristo. Y esto es promesa, esto es algo que ocurrirá y que no es solo trabajo nuestro, sino que el Espíritu Santo está en el medio, somos equipo con Él. Al mismo tiempo, algo muy importante, que la palabra nos dice, si tú fueras como esa persona que saca de lo vil, de lo malo, algo precioso, vos vas a ser como yo, vas a ser como mi palabra. En ese sentido podemos decir que entonces, ¿qué estamos haciendo? Qué buenas oportunidades que tenemos el poder encontrarnos con alguien
que no está perfeccionado en Cristo y que nosotros podemos ser de influencia para que lo conozca. Bendiciones.